Estoy. Bienvenido, Javier. Gracias por aceptarnos esta entrevista desde Panamá. Tú eres actualmente gerente de soluciones IP en una importante compañía panameña y lo que queremos es recabar primero una opinión tuya acerca de cómo ves las tendencias y el futuro en el campo tecnológico y sobre todo en la virtualización del trabajo. Claro, con este tema de la pandemia del COVID-19, han visto los frutos del teletrabajo, de organizar teleconferencias, videoconferencias, y más allá de cómo gestionar eso, también está cómo implementas la red dentro de tu casa. Por ejemplo, tú puedes tener esta videoconferencia, sin embargo, si no tienes la calidad del Wi-Fi o un cableado que lleve a tu oficina, o a la sala o el lugar donde estás llevando tu virtualización o tu trabajo virtual, no vas a tener una buena experiencia y una buena colaboración con los demás empleados de tu área o las personas con las que normalmente te relacionas en el trabajo. Y Ya. ahí tenemos dos tecnologías fundamentales. Es cómo optimizar la señal Wi-Fi dentro del hogar y cómo optimizas las soluciones de colaboración dentro de la empresa. Antes en lo que es telecomunicaciones, antes de que se hiciera la parte de lo que es colaboración, teníamos un par de teléfonos donde la gente se llamaban a través de extensiones y tendrían que estar físicamente dentro del lugar. La evolución vino con Skype o Link o Microsoft Office, donde te ponían un comunicador dentro, una aplicación dentro de la computadora para que tú puedas colaborar de manera instantánea con los empleados de la empresa. Pero no existía esa colaboración con proveedores, con clientes, porque todo estaba dentro o inmerso dentro de la corporación. Ya. Ahora Y, y, sí, no. O sea, cuando tú me dices que trabajas en soluciones de telefonía y colaboración, te estás refiriendo a lo que viene, ¿cierto? correcto. Ujú. Ahora con la evolución de la tecnología, han habido lo que son temas de colaboración. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener videollamadas, puedes colaborar, puedes compartir mensajes o archivos con personas dentro de tu red sin necesidad de estar dentro de la red de la oficina. Porque este ya se extiende a través de internet o fuera de la oficina, porque tú puedas estar desde tu casa o puedas estar en otro país inclusive y pudiendo colaborar con las personas que están dentro de tu organización. Ujú. Cuando vino la siguiente evolución ha sido que tú puedas colaborar con personas externas, con proveedores, con clientes, utilizando Webex, utilizando Zoom, utilizando bueno, ahora Google Meets. Y Cisco también ya está desarrollando sobre eso. Ujú. Entonces, eso permite aparte que tú puedas trabajar fuera de tu oficina, puedes estar trabajando dentro de tu casa y poder colaborar con personas externas a tu corporación. Y si eso tú lo atenúas con que necesitas tener una buena señal, una buena conectividad con el router de tu casa, ya estás hablando de cómo optimizar la señal de Wi-Fi. Ya. Ahora, el tema en el que tú estás enfocado entonces se refiere a cómo entregarle a las oficinas y en general a los hogares, ¿cierto? Una confiabilidad, una mayor potencia en su forma de contactarse, conectarse. Sí, pero aparte de ver la experiencia que el usuario puede tener desde su hogar con este tipo de soluciones, es también brindar los servicios de seguridad. Porque mientras más evoluciona la tecnología, la seguridad es algo importante que también tiene que estar de la mano. Es como una ciudad de un pueblo pequeño no tiene muchos problemas de robo, no tiene problemas de violencia porque la comunidad es bien pequeña. Pero conforme esta comunidad se va desarrollando para bien, también se desarrollan cosas para mal. En este caso, cuando tú quieres tener el tema de la colaboración fuera de la red de la oficina, estás abierto a que personas externas con malas intenciones puedan de alguna manera tumbarte tu servicio o clonar tu servicio o inclusive meter fraude. Ujú. A mí me llegan casos, por ejemplo, en 2 o 3 oportunidades al año, de intentos de fraudes a la red. Por ejemplo, que tú tengas tu compañía, tú tienes soluciones de colaboración y normalmente tienes unas credenciales, pero no todas las credenciales a veces son tan robustas como uno cree
y puedes ser vulnerable. Ya sea que lo compartas a través de un canal que tenga pocos sistemas de seguridad, o que compartas tus credenciales a través de un correo, o simplemente alguien te la escuche o te la vaya a escribir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hackers? Cogen esas credenciales, se loguean desde otro lugar y comienzan a meter llamadas internacionales, y eso trae consigo que la facturación se lo lleve al cliente. Entonces, también parte de las cosas que hago es implementar sistemas de seguridad o ver cómo podemos minimizar el impacto ante este tipo de actividades. Ya, muy bien. Y dime, Javier, porque esta es una entrevista también dirigida a quienes quieren desarrollar su carrera en el campo de la tecnología, ¿puedes comentarnos cómo llegaste tú tan joven? Porque en realidad eres gerente corporativo hace varios años, ¿cierto? Llegaste a Panamá como gerente, ¿no? O contratado como gerente, aspectos, me imagino, distintos y más específicos, pero dentro del campo de la tecnología. Coméntanos esto como un ejemplo a seguir respecto a lo que es el desarrollo de una carrera y el crecimiento y la prosperidad profesional. Sí, mira, realmente yo sé las cosas que he hecho, pero aún no tengo todavía certeza de cómo es que ellos conocieron mi nombre o dónde escucharon mi nombre. Lo que sí sé es de que yo cuando estudié, yo me quise dedicar, por ejemplo, a lo que es robótica y automatización de procesos. Quería programar hardware y hacer que los procesos de la industria sean mucho más robotizados. Sin embargo, cuando entré a hacer prácticas profesionales, el Banco Reserva de Perú, vi que estaban trabajando lo que son centrales de telefonía. Y es ahí donde me comencé a tomar otra visión. No solamente ya veía lo que eran los procesos de automatización, sino eran los procesos de cómo funciona la telefonía en una corporación. O sea, ahí hubo, discúlpame que te corte brevemente, un pequeño quiebre en tu visión de vida, de carrera profesional, cuando experimentaste ya un tema de campo, ¿cierto? Es correcto, De organización. porque, porque antes de eso, yo cuando estaba en la universidad, tenía claro lo que me interesaba y hacía que todos los proyectos que hacía en mi universidad me ayudaron un poco a esa visión. Cuando estaba postulando, yo decidí estudiar electrónica porque me gustaban mucho los robots. De hecho, cuando me entrevisté con la UPC, lo primero que pregunté fue si aquí me van a enseñar a hacer un robot. Y me dijeron, lo máximo que te vamos a poder enseñar es los procesos para que tú puedas controlar elementos mecánicos y poder gestionar un robot mecánico de 6 grados. Entonces, todos mis desarrollos, todas mis prácticas que dejaban en diferentes cursos estaban debido a eso. Por ejemplo, hice un robot seguidor de línea, hice un analizador de imagen, utilicé redes neuronales para poder identificar letras y poder ver patrones en un video o en una imagen. Desarrollé microprocesadores que me pidiesen poder controlar entradas y salidas, ya sea de temperatura, ya sea de sensor, de proximidad, porque cada uno de esos pocos elementos me iba a abrir a que pudiese poner o controlar un robot. Cuando llegó el momento de hacer mi tesis, yo quería mandar aviones a la frontera con Chile. De hecho, una de las cosas que me puso en la universidad fue irme a la FAP, a través de cómo es que ellos desarrollaban tecnología en la FAP, y me quise meter en un programa de desarrollo de drones. Pero cuando fui a la universidad a presentar esa propuesta, me dijeron de que no tenían forma de poderme calificar eso porque no había ningún curso dentro de la universidad que me hubiesen enseñado aerodinámica. Y ahí estábamos hablando, creo que del 2007, Correcto. sí, aproximadamente, ¿no? Entonces Ya, lo que opté ahí fue desarrollar un sistema de navegación autovehicular, lo que se denomina hoy en día WhatsApp. Yo ya. en el 2007-2008 desarrollé junto con mi compañero Luis Rodríguez un sistema de geolocalización,
donde tú pudieses ver dónde está tu vehículo, dónde pudiese estar el vehículo del compañero, cómo armar un plan telaraña, cómo tener la ruta más corta para llegar de un punto A a un punto B o a multipuntos. Ya. Pero O sea, todo lo que una estaba... especie de pionero de WhatsApp y Waze, ¿no? correcto. Ujú. Solo que en ese momento mi problema fue que era bien perfeccionista. Yo no quería sacar algo si es que no estuviese como yo lo hubiese visualizado. Ujú. Y, Ya, y eso fue un error de mi parte porque no, no seguí desarrollando sobre eso, donde era el boom de esa tecnología. Y ya. lo dejamos solamente como un relato, una experiencia y en un futuro para ponerlo dentro de nuestros vehículos. De hecho, en alguna caja dentro de la casa que tengo en Perú debe estar ese prototipo, donde si lo conecto a mi auto debe de funcionar en algún momento. Mira, nos quedamos en que tú cambiaste algo de tu visión más específica, lo cual también señala que eres capaz en el camino de adquirir, en la medida en que adquieres una mayor perspectiva, cierta plasticidad para poder adecuar tus aspiraciones iniciales a nuevas áreas de conocimiento. ¿Sí? Justamente en ese momento de quiebre, cuando estaba haciendo mis desarrollos de prácticas profesionales en el BCP, vi lo que era temas de telecomunicaciones. Y ahí todo lo que yo quería hacer después de eso era telecomunicaciones. Pasé de una empresa de, de IT en un banco, me fui a hacer prácticas en Telmex, luego cambié a ser como ingeniero a Huawei. De ahí me llegó una oportunidad en el extranjero para poder desarrollar un proyecto. Ese proyecto se vino abajo en un par de meses después y me dediqué a hacer freelance. En ese momento, cuando yo estaba enfocado en lo que son telecomunicaciones, llevé el core de lo que es las telecomunicaciones, que son equipos que tienen y se encargan de hacer la lógica de cómo tú puedes enrutar las llamadas de un destino a otro destino. Pero no estamos hablando de una compañía con la cual tú marcas un código de 4 dígitos y te contesta la oficina del costado. Estamos hablando de equipos que gestionan la red nacional. Las Ya. que ven que tú estás llamando, por ejemplo, desde Piura y quieres terminar la llamada en un dispositivo móvil que Ujú. se encuentra en Tacna. O que tú estés llamando desde un teléfono corporativo en una oficina de Tacna y termine en una aplicación que se encuentra en Estados Unidos. O sea, son equipos donde el nivel de enrutamiento y lógica son bien profundos y amerita un mayor tema de delicadeza de la información. Ya. Ahí cuando comencé a ver eso, llevé a una plataforma que se llama Bropsos, que trabaja estas soluciones que te permiten tener más flexibilidad en lo que es las telecomunicaciones y que se puedas conectar a través de IP. IP quiere decir que te puedes conectar a través de internet, te puedes conectar a través de una red móvil, te puedes conectar a través de una red de oficina. A través de, Ya. obviamente, de equipos de seguridad que están en el borde. ¿Y cuáles Así, fueron tus primeros pasos en Panamá? cuando llegué a Panamá, tuve como 3, 4 entrevistas. De hecho, me llamaron allá, hice un viaje por una tarde. O sea, llegué en la mañana y en la tarde me estaba regresando. Y me entrevisté con 3, 4 personas. El, una de ellas era el director de TI, el otro era el director corporativo de tecnología, era el director de recursos humanos y el director de regulaciones y compras en ese momento. Y lo primero que preguntaba fue cómo escucharon mi nombre. Ya. ¿Por qué te El, preocupaba ese tema? no me preocupaba ese tema, simplemente me llamaba la atención. Ya, está O sea, bien. no, Alguien que trabajó contigo, capaz. el, es capaz porque justamente me estaban llamando porque la plataforma Broxos que ellos estaban levantando querían a alguien que lo estuviese liderando y gestionando. Ya, Entonces los trabajos previos que yo había realizado en Perú fueron importantes para esa experiencia y también ellos conocieron de esa experiencia que tuve en Perú. Y la comunicación que tuvimos entre ellos y nosotros fue a través de esta plataforma de LinkedIn. De hecho, yo me acuerdo una tarde que me estaba levantando y vi un mensaje en LinkedIn diciendo que me querían conocer y que les dieron una llamada. ya. Ujú. En esa, cuando me,
terminaron las entrevistas, un mes y medio después me dijeron de que sí había sido elegido para poder trabajar con ellos. Me mudé en marzo de 2013 para allá. Y una de las primeras cosas que, que me llamó la atención ahí era la diferencia a nivel cultural. Por ejemplo, estamos hablando de que en una compañía, no solamente ya sea en Panamá o en Perú, es que hay personas que se dedican a hacer lo que están haciendo, pero muy pocas veces o muy pocas personas son las que entregan eh, esa visión, esa última milla o ese último esfuerzo para poder llegar a hacer algo más de lo que normalmente está previsto. Ya. Tú, de alguna manera, bueno, ahora se habla bastante de la última milla, has estado siempre logrando o esforzándote por lograr esa última milla. Sí, pero básicamente está en cómo es tu visión de las cosas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una empresa que tiene múltiples plataformas, tiene múltiples tecnologías y hay diferentes interacciones. A lo que me refiero de esa última milla no es tener la capacidad de poder hacer más con lo que ya tienes, sino es ampliar tu campo de visión con las otras tecnologías. Por ejemplo, para que tú puedas dar servicios de colaboración tienes que interactuar por lo menos con unos 6 o 7 equipos. Ya sean equipos de acceso, ya sean equipos de clientes, ya sean equipos de core, ya sean equipos de seguridad. Y los ingenieros normalmente están capacitados en las diferentes áreas. Tienes equipos de acceso, tienes equipos de seguridad, tienes personas que son muy buenas en los equipos de core, pero conocen muy poco de cómo es que ese equipo se relaciona con los otros elementos de la red. Ya. Una de mis grandes fortalezas que tengo es la interoperabilidad y la integración de estos equipos. Ya, ok. Han aparecido ahora muchas tecnologías de gestión colaborativa de proyectos, ¿cierto? Virtual Design, por ejemplo. ¿Te estás refiriendo a ese tipo de trabajo que es soportado por tecnología que facilita la gestión colaborativa de un proyecto? No, me refiero a la visión que tú puedas tener para poder entender cómo es que un elemento de la red pertenece a un ecosistema y cómo es que alguna afectación de ese elemento de red hace que el ecosistema se venga abajo. Ya. Como te mencionaba, tú tienes una red de colaboración. Esa red de colaboración está dentro de un ecosistema y ese ecosistema está trabajado por 7 u 8 equipos, o 7 u 8 áreas. Entonces, hay personas y hay áreas de trabajo que son expertas y especializadas en cada punto de ellos. En ese ecosistema hay como 7 elementos y cada elemento tiene su ingeniero experto. Ya. Pero ahora, sí. a lo que prefiero que hay que ver ese campo, ampliar ese campo de visiones, entender cómo funciona ese ecosistema y ver cuál es la interacción o las afectaciones de un elemento hacia otro elemento. Y ahí es donde entro yo. Yo cuando hay una parte de desarrollo de un nuevo producto, desarrollo de una tecnología o potenciar alguna vulnerabilidad, me encargo de entender ese ecosistema, ver cómo es que estos elementos internos se relacionan entre sí y poder aplicar una mejora y aplicar un cambio, porque ya se logra identificar ese punto. Normalmente los ingenieros están capacitados para que si tienen un problema en ese elemento, ellos lo resuelven porque es algo interno. Pero si hay un problema ocasionado por otro equipo, o ver que algo de su equipo puede afectar a los otros, es algo que muy pocas personas hacen. De hecho, varias de las conversaciones o conferencias o meetings que tengo es porque tengo 2 áreas que están disgustadas, teniendo diferentes puntos de vista, donde dicen de que el problema se encuentra en el otro punto. Y donde entro yo es justamente de poder mediar ese tipo de conversaciones. Porque antes de que se implemente una solución, tiene que haber un arquitecto. Un arquitecto que diga, este equipo tiene que tener este comportamiento, tiene que tener esta salida y mandárselo a este otro equipo que tenga que recibir esa salida y poder procesarlo para poder mandar otra salida. Entonces, una vez que se defina el proceso end-to-end, es donde se tienen que aplicar los cambios en los diferentes elementos. Ok. Javier, tu acción ha ido más allá de Panamá, ¿cierto? Y has
digamos, tenido el control o has trabajado con otros territorios. Recuerdo, creo haberlo visto en tu hoja de vida, que cubría una parte de Florida, ¿no? Y varios otros países. Cuéntanos de eso. La compañía fue evolucionando, han habido compras de acciones, de participaciones, absorciones. Entonces han habido intentos de regionalizar algunas actividades. Dentro de esa regionalización, por ejemplo, alrededor del 2017 o 18, o perdón, 15 y 16, no me acuerdo exactamente la fecha, hubo este primer intento de regionalizar y me cambiaron el área en el que estaba, porque en ese momento yo estaba en el área de desarrollo técnico de productos de colaboración. Y me llamaron para ver temas de Wi-Fi calling y temas de desarrollos de Wi-Fi. Wi-Fi calling es una tecnología que salió no hace mucho, hace 3 años atrás, donde te permite que tu celular no necesariamente tenga el acceso a la red móvil para poder realizar llamadas. De hecho, si tú estás en un avión y tienes o pagas el servicio de Wi-Fi, tú puedes estar recibiendo llamadas móviles en el avión y puedes realizar llamadas móviles a través de esta tecnología. Entonces, nos llamaron allá para ver el desarrollo de esa red. Esa red ya estaba implementada y me tocó de viajar, por ejemplo, a Bahamas. En Bahamas han habido algunos problemas de red. Me tocó hacer unas interacciones allá. Yo, por ejemplo, soy experto en lo que es la red fija. La red móvil la conozco muy poco. Pero, sin embargo, sé de comunicación entre equipos y sé de protocolos. Entonces, cuando fui por allá, logramos identificar que el problema no había ningún problema, era un tema de cómo se gestionaban los KPIs, que decía de que tenían un gran porcentaje de pérdidas de llamadas completadas, sobre todo para llamadas a través de roaming. Es decir, el KPI decía de que cada 100 llamadas roaming intentadas se completaban el 5%. Y eso a nivel de red lo traduces a que tienes pérdida de minutos, pérdida de dinero y que tienes un problema en alguna parte de la red que no te permite completar esa llamada. A través del análisis forense que realizamos, duró como 2 semanas aproximadamente, descubrimos que los carriers internacionales duplicaban o hasta a veces intentaban 10 o 20 veces hacer intentos sobre la misma llamada para poder asegurar la terminación de ella. Eso hacía de que los KPIs de nosotros aumentasen, tuviesen mucho más intentos de las llamadas reales y hacía que tuviésemos un valor muy bajo de completación. Pero para hacer ese análisis, o sea, tuvimos que haber estudiado la red y comprender la comunicación entre ellos. Correcto. Javier, entrando más a los atributos, cualidades, motivaciones básicas de un profesional joven que desea progresar, ¿qué enseñanza de lo que tú has experimentado le darías a los jóvenes profesionales interesados en surgir, en seguir los temas de tecnología de información, TI en general, ¿no? Yo diría que primero se pongan a pensar qué tipo de ingeniero quieren ser. ¿Quieren ser ingenieros que consuman tecnología o que le den valor agregado a la tecnología? Si quieres ser una persona que consume tecnología, dedícate a estudiar manuales, dedícate a ver cómo se comporta un equipo, resuelve problemas de ese equipo, porque te vas a convertir en un experto en ese equipo. El problema de eso es de que la tecnología evoluciona. Se quedan obsoletas muy rápido, cambian de proveedor, cambian de formas de trabajo y hace de que lo que tú conozcas hoy en día, ya en la siguiente generación ya no estés. Eso ocurrió, por ejemplo, con la PCTN, ocurrió con las redes de siguiente generación en telefonía, está ocurriendo con el IMS y tienes que volver a aprender. O sea, si tú quieres dar valor agregado a alguna tecnología, tienes que ver cómo funciona eso. Yeah. O sea, si tú aprendes los conceptos, O sea, lo primero tiene que ver hacerte experto en equipos, ¿no? En manejar equipos, en analizar equipos, pero eso rápidamente se vuelve obsoleto. Y lo segundo, estabas comenzando a indicarlo. Es que
comprendas el funcionamiento de eso. O sea, veas, por ejemplo, cuál es la entrada, cuál es la salida, cómo es que ese comportamiento puede afectar a otras áreas de trabajo, o cómo puede afectar a otros equipos de la red. Porque una vez que tú conozcas cómo funciona un ecosistema, vas a poder hacer cualquier cosa. Es como si fuese un Tetris. Tú tienes, el objetivo del Tetris es que tú tengas diferentes módulos, diferentes piezas, y las vayas encajando hasta que formes una línea y estas vayan desapareciendo. Y el mayor logro que puedes lograr es que tú tengas 4 o 5 líneas para que tú metas una pieza y se consuman todas. Porque tú eres un arquitecto, eres un diseñador. Ves cómo se correlacionan los elementos y las gestiones en diferentes productos o en diferentes soluciones. Entonces, ese tipo de visión, ese tipo de ingenieros es algo que es muy poco, muy pocas veces se da. Y esas personas son las que pueden adaptarse mejor, porque una vez que conocen cómo funciona su ecosistema, es su responsabilidad o es parte de mi propuesta de valor cuando yo voy a hacer un trabajo, es mantener ese ecosistema. Si viene algo nuevo, veo cómo es que este elemento se tiene que encajar en algún punto y ver cómo es que tiene que interoperar entre los diferentes elementos de red para que el ecosistema no se venga abajo. O sea, entre esas dos opciones profesionales, la segunda es más sostenible en el tiempo, ¿cierto? Es correcto. Ujú. Ya. Y la Ahora, única forma sí. de verlo es la experiencia. Ujú. Si cada trabajo que hagas, no te dediques a hacer un proceso. O sea, dedícate a comprender en qué parte de la cadena eso, lo que tú estás haciendo está. Ya. Ahora, lo segundo, has hablado bastante acerca de la gestión colaborativa y háblanos de tu experiencia, qué tipo de habilidades, capacidades, dificultades también de aplicar capacidades has enfrentado en estos años, coordinando con gente no solamente de distintas áreas, sino también en algunos casos de distintas culturas, ¿no? De distintos niveles de formación. ¿Qué recomiendas tú para quienes quieran avanzar hacia posiciones de liderazgo, gestionando, gerenciando, dirigiendo equipos? No, Deslocalizados en este caso, ¿no? no asumiendo que las cosas van a pasar. Ujú. O sea, uno ¿Qué de es los eso? problemas que se tiene es la comunicación. Es ver que si alguien tiene un compromiso de hacer algo o dice que va a hacer una cosa, no te quedes solamente con que lo dijo. O sea, no puedes asumir de que, de que las cosas van a pasar en el tiempo que dicen que van a pasar. Tú no sabes si lo que para ti es importante para la otra persona también lo es. No sabes si están dentro de la misma criticidad tu proyecto con los proyectos que él tiene. Puede ser que para un project manager él tenga 1, 2 o 3 proyectos a cargo, pero una persona que está en tecnología tiene múltiples proyectos, ya sea de los más pequeños o los más grandes. Ya. ¿Y, Pero y cuál sería la labor, digamos, de un director que tiene esos equipos bajo su responsabilidad? O sea, ¿qué es lo que mueve a que puedan colaborar y repriorizar sus propios proyectos? es bien difícil. Por ejemplo, lo que hacemos aquí es eh, reuniones programadas. Tenemos diferentes tipos de reuniones, 3, 4 reuniones a la semana. De hecho, quita mucho tiempo el tema de colaborar, porque tú tienes una reunión semanal donde ves al nivel de muy alto nivel cómo es que están avanzando los proyectos de la región. Y luego tenemos múltiples reuniones con los diferentes ingenieros o diferentes personas de países distintos para ver cómo van los avances. O sea, es una cuestión de seguimiento y lo otro es hablar con las personas que realmente están a cargo de ello. Porque normalmente tú puedes hacer seguimiento con una persona, pero esa persona no se encarga de hacer ese trabajo. Normalmente lo delega o lo manda a un alterno. Ya. Entonces, tienes de que si no están de acuerdo con las prioridades, no están de acuerdo con los alineamientos, o simplemente tienen distintos puntos de vista, las cosas no van.
Por ejemplo, yo tengo problemas cuando gestiono con gente fuera de Panamá, porque para mí al hacer un proyecto o tener no es para hacer un proyecto, sino para un proyecto que yo tengo gestionando, de repente para ese país no es importante, es como decir algo extra o que le estoy sacando de sus actividades diarias para hacer algo que no está muy relacionado con ello. Entonces, ahí ya no solamente toca hablar con los ingenieros o con los supervisores o con los gerentes, sino nos toca ver los temas de alineamientos a nivel de directores, donde a Ya. nivel de dirección o de directores comienzan a ver cuáles son las afectaciones, los proyectos, comienzan a ver las prioridades y comienzan a volver a asignar recursos. Y normalmente te dicen, bueno, tú tienes este recurso de tal a tal día o tales horas o tales fechas para poder absorber y darle continuidad a los proyectos. Y es algo bien complicado hacerlo porque tú en Puerto Rico tiene un horario, en Costa Rica tiene otro horario y en Chile tiene otro horario con diferentes zonas locales o diferentes time zones, perdón. Y traes el problema de que se te puedan cruzar las reuniones, o se te puedan cruzar las actividades, o se te puedan cruzar en los recursos. ¿Y cómo manejas ese tema de los horarios? Ahí la única forma que nos ha tocado hacer es tener una comunicación más constante. O Ya. sea, puede ser algo trillado, puede ser algo hasta fastidioso de que alguien te esté llamando, te esté mandando correos más de una vez sobre lo mismo. Ujú. Pero cuando tienes que estar coordinando con personas que no necesariamente se encuentran físicamente en un solo lugar, sino en distintos lugares para enfocarse en un mismo punto, la comunicación tiene que ser mucho más constante para ver que las cosas siguen yendo a a su destino, o sea, o a su mismo punto. Lo que me refiero de que la comunicación tiene que ser mucho más constante es encontrar de manera oportuna cuando va a haber un fallo y no Ya. llegar al momento de la reunión diciendo que esta persona no pudo asistir, que esta persona tuvo otro lugar, que se fue de vacaciones. Ya. ¿Y has encontrado, Javier, algunas diferencias entre la época prepandemia respecto a lo que eran estas reuniones, incluyendo algunas que eran de orden presencial, porque tú viajabas por algunos países, con respecto a ahora que estás inmovilizado en Panamá, pero tienes que hacer lo mismo, ¿cierto? Y coordinar con gente de otros países. Eh, digamos, lo primero que has señalado es la comunicación, ¿cierto? ¿Esa comunicación era mejor, era más rápida cuando era de orden presencial o ustedes ya entraron a una línea de trabajo en la que el trabajo virtual, ¿no? La vinculación no presencial o remota entre los equipos, pues ya es algo que se incorporó plenamente a la vida del trabajo de ustedes? Lo que pasa es que en la vida de trabajo de nosotros el tema de la colaboración remota y era algo que se está dando naturalmente. O sea, Ujú. es imposible que personas que se encuentran en 5 países distintos se puedan reunir en una mesa. Ahí nosotros ya veníamos en una costumbre de poder tener una telepresencia o tener una colaboración y en reuniones claves sí era importante de que las personas viajaran a un mismo punto para poder tener estas reuniones y esas tomas de decisiones. Claro que no era algo que se daba todos los días, pero porque la mayor parte del trabajo lo veíamos remotamente. Ya. Ahora, definitivamente hay áreas donde su día a día sí eran reuniones presenciales. A mí en lo particular no me gustaban mucho las reuniones presenciales porque era como que sentía que mi tiempo no estaba bien aprovechado. Ya sea por diferentes culturas o diferentes compromisos o diferentes el, formas de poder gestionar el tiempo, las reuniones no comenzaban siempre a tiempo. Y más Entonces, los viajes también, ¿no? Más los claro, viajes. entonces el reunirte en un solo punto donde tienes que ver o esperar 10 o 15 minutos a que lleguen todas las personas para poder iniciar una reunión que estaba proyectada en 1 hora y termine media hora después, no solamente afecta cómo tú estás gestionando tu tiempo, sino afecta tus Mm. siguientes reuniones. Ya. Para mí este tema de la colaboración ha sido algo bien interesante porque
las reuniones comienzan a las horas que deberían de comenzar y terminan ya sea de una manera forzada porque se acaba el tiempo de la reunión, o, o inclusive es mucho más eficaz cambiarte de una reunión a otra. A mí me ha tocado casos de que he tenido que abrir dos reuniones y ver y escuchar de alguna forma paralela, y cuando veía que había un tema de mi interés, cambiarme a otro. Claro que no es lo más óptimo porque no terminas de entender todo, pero tampoco no hay reuniones donde, como he dicho, a veces hay reuniones donde tu participación no es tan, en ese momento de la reunión no es tan importante. Porque como hay diferentes áreas de trabajo, hay Ya. reuniones donde tienen 20 o 30 personas, no todos están hablando al mismo tiempo. O sea, se revisa, por ejemplo, el tema de lo que es de aprovisionamiento. Todas las personas involucradas en eso están hablando, mientras que los otros están escuchando simplemente porque en algún momento de la conversación les va a tocar hablar. Y cuando termine esa agenda, nos pasamos a otro. Inclusive me parece genial las llamadas por Zoom o a estas plataformas, porque el presentador comienza con una agenda. Y de hecho, todas las minutos están conforme a esa agenda. No, es un hábito que se está tomando que no se tenía con reuniones presenciales. Las reuniones presenciales era básicamente te reunías, las personas que estaban ahí comenzaban a hablar sin ningún orden en particular, solamente con el interés o el problema del momento. Ahora con la telepresencia uno requiere exhibir cuál es su agenda, estos son los puntos que vamos a tratar, y deberíamos al culminar haber tomado una decisión, haber discutido, haber avanzado en tal o cual cosa, ¿cierto? Cierto, y hace que tenga más sentido una persona que sea mediador en la reunión, o sea, la persona que agenda la conferencia o la telepresencia, lleva una agenda y hace que la gente sea más participativa. Dice, bueno, vamos a hablar de este punto es responsabilidad de esta persona, bueno, comienza a hablar esta persona. Ya. Y O sea, ya, claro, y hace de que las es un personas, director de orquesta, pero además un animador, cierto, ¿cierto? Lleva una agenda, dirige la orquesta, anima, y hace ¿cierto? de Controla, que, disciplina, asumo también, ¿no? uh-huh, sí, y hace Ya. de que las reuniones ya no sean solamente para hacer vida social. O sea, antes, por ejemplo, en las reuniones presenciales, como había que esperar que las personas llegasen a tiempo, la gente se ponía a conversar de una u otra cosa. Llegábamos a un tema y la gente se distraía mucho porque como hay una persona, hay un grupo de interés que está hablando en ese momento porque hay un tema específico, las otras 15 o 20 personas que estaban en la reunión se ponían a hacer como Ya, que ruido, o sea, ya, bulla, conversaban. ya. En ese tema de las conferencias ya no es tanto así. O sea que de alguna manera el tema de la mejor utilización del tiempo también se traduce en el tema de productividad, ¿cierto? Ahora, de mayor productividad que lo que tendría que esperarse de aquí en adelante, ¿cierto? De que los equipos sean más productivos. ¿Cómo reconoces, cómo evalúas el desempeño? Ah, ¿Cómo se toman ahora esas decisiones sabiendo que a las personas las ves a través de una pantalla, ¿no? Javier, hola. Se fue un poco la comunicación, van a disculparnos. Un momentito. Ya, Javier, se fue un ratito la comunicación. Sí, sí, se fue un poco. Ya. Está bien, te había hecho la pregunta de cómo ahora en el nuevo contexto, bueno, aún cuando ustedes lo vienen haciendo varios años, reconoces a la gente, la motivas, la disciplinas, en general lo que un director presencial hacía y hace de manera habitual. ¿Cómo han cambiado esos sistemas de reconocimiento, motivación, disciplina con tu gente, con tu equipo, con tus colaboradores? Es, es un poco crudo esa parte. Normalmente, Cuando te refieres a crudo, te refieres a que están verdes, que todavía no han avanzado mucho. no, te muestra realmente la productividad de una persona.
O sea, Significa que los nuevos sistemas de trabajo un poco que ponen más visible o más al descubierto, perdón, la productividad, la eficiencia de la gente, el cumplimiento de sus trabajos, ¿sí? sí, es correcto. Normalmente estas reuniones hace de que, o este estilo de trabajo hace de que las personas se les den un objetivo y ves cómo es que esta persona llega a ese objetivo. Ya hace un cambio de darle tareas a los colaboradores donde repetidamente se dedican a hacer esa labor y ven el mucho o poco valor que agrega a realizar esa actividad versus cuando estás colaborando. Ya. ¿Y Cuando han estás- implementado algún sistema de entrenamiento, de capacitación de la gente para que sea más productiva, para que se maneje mejor a través de las teleconferencias, de las reuniones telepresenciales? No he escuchado alguno, sin embargo, pienso de que no ha sido tan necesario porque varias personas lo estaban solicitando desde antes. No es la primera vez que se habla de que alguien quiere trabajar desde casa o no ir a la oficina los 5 días de la semana, 6 días de la semana. Es algo que ellos ya venían deseando y que en esta oportunidad ya se les dio. Ahora, a lo que me refiero que es un poco más crudo es porque hace más evidente el trabajo de una persona. O sea, si Ujú. tú ves que tienes menos contacto con una persona o que delegas menos actividades o funciones a una persona, te das cuenta de que no estás distribuyendo bien el trabajo o que las actividades de esa persona no son tan necesarias dentro en el puesto en el que estás. Ya. Ahora, en una encuesta en el último mes que se hizo acerca de las opiniones de la gente que está haciendo teletrabajo, aproximadamente un 15% era la única que deseaba volver a un trabajo de oficina. Obviamente ahí donde se puede hacer teletrabajo, gran parte del trabajo mediante formas no presenciales, ¿cierto? Medios no presenciales. Eh, ¿Tú cómo ves esto? ¿Ya modificó de una manera significativa y capaz se va a estabilizar como un estándar en el futuro la posibilidad de que mucha gente ahora comience a trabajar y mantenga durante un tiempo el teletrabajo, el trabajo remoto? Sí, yo pienso que sí. No, obviamente no se va a dar algo al 100% porque definitivamente en las reuniones presenciales o a veces hay que hacer trabajos en sitio. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo puedo hacer algunos trabajos virtuales, pero como gestiono el laboratorio tengo que literalmente ir a sitio y hacer las cosas del laboratorio. Pero puede ser que, por ejemplo, para un área de finanzas o un área de marketing, no necesariamente tengan que estar en sitio, sino que la gente de finanzas tiene que recopilar los números y poder llevarlos o interpretarlos, y eso lo pueden interpretar ya sea en su caso o no. Ok. Pero sin embargo, cuando tienen que dar alguna toma importante o alguna discusión importante sobre ciertos montos, mm, de repente por la confiabilidad de los datos o por la seguridad de la información no lo pueden hacer remotamente y tengan que reunirse en un área de oficina cerrada para poder hacer esas discusiones. O sea, va a ser, Esto significa que las organizaciones deberán diferenciar qué roles o responsabilidades que cada quien tiene bajo su control pueden ser hechas remotamente y cuáles deben exigir una participación presencial, ¿cierto? Que es claro. tu caso en particular, ¿no? Probablemente esto va a tener impacto en nuevas descripciones de puestos, obviamente. Y va un poco más allá por la responsabilidad también del empleador, ¿no? Porque uno puede decir, yo trabajo de mi casa, pero el tema de los costos del internet, el tema de los costos de la luz, de la energía, para poder llevar a cabo el trabajo, alguna responsabilidad, al menos están diciendo de que una responsabilidad lo debe cumplir de contemplar el empleador. Ok. Javier, para concluir esta interesantísima entrevista,
¿Qué se nos viene en términos de tecnología? En Mira, yo términos pienso de que hay un futuros. campo... Recomienzo con la primera pregunta, ¿no? Ahora, después de esta entrevista. ¿Qué se nos viene? Mira, yo pienso que va a haber un gran campo para la parte de desarrolladores de software, porque, mira, por los temas de colaboración, como te había mencionado antes, tiene sus pros y sus contras. Tiene el pro de poder trabajar fuera de la oficina desde el hogar, desde el puesto de tu hogar, pero también es una puerta abierta para el tema de los hackers. O es un tema abierto para brindarle mejor experiencia al usuario, de que pueda gestionar sus servicios desde el hogar y no tener que ir a una oficina o no tener que ir a un centro de operaciones o realizar una llamada. Entonces, ¿qué tienes ahí? Es desarrollo de aplicaciones, tienes desarrollo de mediadores, tienes desarrollo de equipos de seguridad. Por ejemplo, mira, el mismo Huawei. El mismo Huawei está cambiando su propia plataforma. Está creando un nuevo entorno, está creando una nueva desarrolladora. Entonces, si tú quieres crear aplicaciones, y antes, por ejemplo, se gestionaba en Android, salió Apple, la gente tuvo que reaprender a programar en Apple, ahora está Huawei, y la gente tiene que reaprender o aprender a programar Huawei, porque esas aplicaciones no es que un banco de crédito, o no es que un servicio de la luz o el agua gestionen sus aplicaciones solamente para unos sistemas móviles y no para otros. O sea, hay un campo muy abierto en ese aspecto. Por ejemplo, en el tema del Internet de las cosas. El Internet de las cosas es algo que se viene y bastante. Solo que no está muy maduro para poderlo ya implementar. Hoy algunos inicios, algunas opciones, algunos equipos centralizados. Por ejemplo, tú puedes ver tus cámaras de seguridad, tú puedes comprar unos equipos de cómo gestionan la luz, ya puedes tener algunos equipos para poder gestionar el router de tu casa, pero no hay un equipo o no hay un programa, no hay un middleware que se encargue de que tú no tengas que estarte comprando diferentes marcas y tener diferentes aplicaciones para ver cómo controlar los equipos dentro de tu hogar. El futuro está de que tú desarrolles una aplicación que pueda interactuar con los diferentes elementos sin importar el vendor, a través de APIs estandarizadas. Esa estandarización aún no se da, pero es algo que se va a ir en un futuro, en los próximos años, porque ya el Internet de las cosas está hablando bastante. Otro campo importante. Perdón sobre ese tema, Javier, pero eso no solamente significa digamos, la preocupación, el interés de las empresas que desarrollan software, sino también de quienes fabrican, ¿cierto? Las cosas, ¿no? Es cierto. Pero es que la gente que fabrica cosas, ya estamos hablando de que te vuelves experto en que eso funcione. O sea, son técnicos que hacen de que una lavadora funcione como una lavadora y tienes una persona que programa para que esa lavadora funcione. O tienes alguien que te fabrica focos y ven cómo hace la tecnología de ese foco para que se pueda comunicar a través del Wi-Fi. Pero son cosas bien puntuales. O sea, y hay muy poca área de desarrollo en eso. O sea, de hecho, hay mucho mercado, mucha potencia en esos aspectos, pero los puestos de trabajo, las personas indicadas para eso son muy limitadas. Ya. Esto abre muchas oportunidades de trabajos, ocupaciones, ¿cierto? Actividades vinculadas más con la tecnología dentro del hogar, dentro de las oficinas, ¿cierto? No sé, pues mira seguramente... Sí. cómo están relacionadas las cosas. Pero tú tienes el Internet de las cosas. El Internet de las cosas hace que tengas que inventar mucho más dispositivos a la red. Y hace de que la IP versión 4 que nosotros tenemos a nivel de red ya sea, o sea, no alcance. La gente ahora en lo que es a nivel de redes tiene que aprender a programar en IP versión 6. Y IP versión 6 es un mundo que muy pocas personas conocen. De hecho, hay muchos estándares o muchas reuniones del ACNI donde incentivan cómo potenciar el uso de IP versión 6. Pero tú no ves en una universidad, no ves a no ser que sea una empresa privada, algún instituto que te enseñen a llevar esa tecnología. Pero ya sea que tú desarrolles o conozcas cómo funciona a nivel de red el tema de IP versión 6, hace de que los elementos de la red tengan que cambiar.
el firewall ya no funciona lo que es, por ejemplo, en IPv4, sino que tenga que ver cómo interactúan los sistemas de seguridad a través de una tecnología. Cómo ver el tema de los enrutamientos, cómo diseñas las redes, cómo haces ese cambio de cambiar de una tecnología a otra. O algo que se está viniendo hace ya años atrás y que muy pocos países están terminando de implementar es el apagón digital. El apagón de televisión digital ya se viene hablando, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, en el 2008, 2009, 2010, hasta el 2010, se veía ya hablando de que Perú estaba analizando los estándares de IPTV y que en los próximos 10 o 15 años, o sea, ya haces, en ese entonces ya faltarían 5 años para que el apagón digital se esté dando y que todo sea a través de IP. Entonces ahí tienes nuevos desarrollos y nuevas tecnologías que hablar. Yo tuve compañeros que cuando detectaron esa oportunidad en el 2010 o 2008 sobre el aprender sobre IPTV, apostaron todo por ello. Se fueron en becas a poder estudiar en Brasil, cogieron maestrías y además ya hasta hace un par de años terminaron su doctorado en lo que es IPTV. Y ahora tienes diferentes desarrollos sobre eso. Por ejemplo, Telefónica, Claro, de alguna manera están pasando los canales de cable mágico o los canales análogos, ya lo están cambiando todos a IP. De hecho, ya las mismas cajas de televisión en un futuro ya no está para que se conecte a través de un cable coaxial, sino a través de un cable de Ethernet. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una caja que lo conecto por Wi-Fi y veo televisión. Qué interesante. Muy bien, Javier. Lo último que me mencionas significa que mucha gente debe prepararse, sobre todo los que ahora están estudiando, están recién arrancando profesionalmente en el campo de la electrónica, en el campo de la tecnología, prepararse a un mundo diferente que va a funcionar y ser gestionado en la actividad cotidiana, en la actividad laboral, de una manera totalmente distinta. Eso es correcto, ¿cierto? Y capaz el que visualicen desde ahora esas oportunidades les va a permitir enrumbar sus carreras hacia la adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos que les permitan ser competitivos en ese nuevo mundo, ¿no? Que está aquí nomás, que está aquí nomás. Es ¿Crees cierto. eso? Sí, sí, yo creo bastante en ello. Mi consejo para estas personas es de que no, o sea, cada actividad o cada tarea o cada trabajo que realicen, no solamente se enfoquen en terminar ese trabajo, sino en ver en qué ecosistema están trabajando. Cómo es que esto, lo que ustedes están haciendo, interactúan con las diferentes componentes de ese ecosistema y que vayan más allá, vayan más, no solo de aprender nuevas tecnologías, no solamente de aprender lo que el otro está haciendo, sino es ver el comportamiento, analicen el comportamiento. Y es algo que eso les va a ayudar bastante, porque una vez que entiendan el comportamiento de esos sistemas o de esos elementos, debe ser mucho más fácil moverse a cualquier otra tecnología. Muy bien, Javier, ha sido una rica entrevista en información, en experiencias y en futuros. Te agradecemos mucho a nombre de Curreps International, Mi Carrera, Voluntariado Virtual, por ese tiempo que nos has prestado en condiciones, abriéndote un poco de espacio, ¿no?, en tus actividades allá por Panamá. Esperamos verte pronto en el Perú y nuevamente te agradecemos en nombre de todos nosotros la colaboración con estos programas. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y hacer partícipe de este nuevo plan. Gracias, Javier. Hasta pronto. Dale, gracias.